Para abordar la resolución de problemas geométricos, es preciso recordar algunos conceptos fundamentales que se estudian en educación básica y media. Para una mejor comprensión de este tema, esperamos que tengas claridad acerca de temas como triángulo, triángulo isósceles, triángulo equilátero, triángulo rectángulo, cuadrilátero, rombo, rectángulo, cuadrado, perímetros, circunferencia, longitud, círculo, áreas. De esto nos hablará el profesor Andrés Franco. Presta mucha atención. Bienvenidos al curso de razonamiento lógico. En un primer tema de la lección 11 abordaremos los conceptos básicos sobre polígonos. Vamos a comenzar entonces con el repaso de algunos conceptos. Un polígono convexo es aquel polígono tal que ninguna recta en el plano tiene más de dos puntos comunes con él. El triángulo siempre es un polígono convexo porque ninguna recta tiene más de dos puntos comunes con el triángulo. Aquí tenemos un cuadrilátero convexo y un octágono convexo. Aquí abajo tenemos algunos ejemplos de polígonos que son no convexos. Este polígono, este pentágono que hay aquí, ¿por qué es no convexo? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 puntos comunes entre una recta y el polígono. Vamos a hablar de los elementos notables de un triángulo. El triángulo carece de diagonales. ¿Por qué? Recordemos que una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos en un polígono. Y en un triángulo los tres vértices son claramente consecutivos. La mediana es el segmento que se encarga de unir un vértice con el punto medio del lado opuesto. La mediatriz es una recta que es perpendicular trazada por el punto medio de un lado del triángulo y que quede en el mismo plano. Una bisectriz interior es la bisectriz de un ángulo interior del triángulo. Recordemos que la bisectriz de un ángulo es una semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un ángulo, la bisectriz de este ángulo es una semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, de la misma medida. En el contexto de los triángulos, usualmente se llama bisectriz al segmento que une el origen de la bisectriz del ángulo en cuestión con el punto de intersección de la bisectriz con el lado opuesto. Vamos a aclarar estos conceptos con ejemplos, con estas figuras. Miremos, por ejemplo, aquí que CM en el triángulo de la izquierda es la mediana, parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto, lo cual quiere decir que los segmentos BM y MA son congruentes. Aquí en el triángulo del centro tenemos la mediatriz. A diferencia de la mediatriz es toda una recta que pasa por el punto medio de un lado y es perpendicular a ese lado. Y en el triángulo de la derecha tenemos la bisectriz, que parte de un vértice, llega a un punto del lado opuesto dividiendo el ángulo en dos ángulos con la misma medida. También podemos hablar de otro segmento llamado altura. Es cada uno de los segmentos perpendiculares trazados desde un vértice hasta la recta que contiene al lado opuesto. Entonces la altura puede quedar dentro del triángulo, como en este ejemplo, puede quedar por fuera del triángulo, como en este ejemplo, o puede coincidir con uno de los lados, como en el caso del triángulo rectángulo. En el caso del triángulo rectángulo, este cateto coincide con la altura que parte desde el vértice A. Entonces, en cada uno de los triángulos anteriores, la altura se denota con H. Con respecto a la clasificación de los triángulos los podemos clasificar según los lados o según sus ángulos. Según los lados, la clasificación se hace de la siguiente manera. Un triángulo es isósceles cuando cuenta por lo menos con dos lados congruentes. La palabra isósceles tiene estas dos raíces, isos, que significa igual, y esquelos, que significa piernas.
Entonces, desde la etimología de la palabra, un triángulo isósceles tiene dos piernas iguales. Esta palabra, por lo menos, esta expresión por lo menos es muy importante, porque por lo menos dos lados congruentes significa dos o los tres congruentes. En el caso en el que posea los tres congruentes, en ese caso el triángulo se llama equilátero. Entonces está claro que todo triángulo equilátero es isósceles, porque si tiene los tres lados congruentes, tiene por lo menos dos. Lo que no es verdad es el recíproco. No todo triángulo isósceles es equilátero. Por ejemplo, si tenemos un triángulo que tenga estos dos lados congruentes, es isósceles y diferentes a este tercer lado, entonces ese triángulo será isósceles, pero no equilátero. Y es escaleno cuando no tiene lados congruentes. Esa es la clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora, según sus ángulos, hablamos de triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son agudos. Ángulos agudos significa que su medida es menor a 90 grados. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Un ángulo recto significa que tiene un ángulo de 90 grados. Y es obtusángulo cuando cuenta con un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90 grados, pero menor que 180 grados. Vamos ahora a hablar de la clasificación de los cuadriláteros. Recordemos que un cuadrilátero, como la palabra lo indica, cuadri es 4 y látero es lado, es una figura de 4 lados. Entonces, un paralelogramo es un cuadrilátero con los lados opuestos paralelos, como el que vemos aquí en esta figura. Un trapecio también es un cuadrilátero, pero tiene exactamente dos lados opuestos paralelos, como el que vemos aquí. Este lado es paralelo a este y solo tiene dos lados opuestos paralelos. Los lados opuestos paralelos se denominan bases y tienen longitudes diferentes. La de mayor longitud se llama base mayor y la de menor longitud se llama base menor. Y un trapezoide, como el que observamos aquí en esta figura, es simplemente un cuadrilátero sin lados paralelos. Desde estas definiciones surgen las siguientes preguntas. ¿Será que existe algún trapezoide con dos lados congruentes? Yo los invito a que hagan una pausa y traten de pensar en la respuesta. La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Uno podría, si uno lo piensa detenidamente, uno podría dibujar un trapezoide con dos lados congruentes, como por ejemplo este. Miren que recordemos que trapezoide es un cuadrilátero sin lados paralelos. En el que yo acabo de dibujar no hay lados paralelos, pero tengo estos dos lados congruentes. Ahora miremos esta pregunta. ¿Será que existe algún trapezoide con dos pares de lados congruentes? De la misma manera, podríamos ver con esta figura que la respuesta es afirmativa. Estos dos lados son congruentes y estos dos lados son congruentes. Entonces tiene dos pares de lados congruentes, pero no tiene lados paralelos, o sea, sigue siendo un trapezoide. Los paralelogramos los podemos clasificar de la siguiente manera. Si es un paralelogramo equiángulo, a ese paralelogramo lo llamamos rectángulo. Equi es igual, quiere decir que un paralelogramo equiángulo tiene los cuatro ángulos de igual medida y como consecuencia los ángulos serán de 90 grados. O sea que aquí tenemos un rectángulo, un cuadrilátero equiángulo. Un rombo es un paralelogramo equilátero. Equilátero significa los cuatro lados iguales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de rombo con estos cuatro lados de la misma medida o congruentes. Ese es un cuadrilátero, un paralelogramo equilátero. Y un cuadrado cumple las dos condiciones simultáneamente, es decir, es
equilátero y es equiángulo. Entonces tenemos aquí equilátero, significa que los cuatro lados miden lo mismo, y equiángulo significa que los cuatro ángulos miden lo mismo y como consecuencia serán entonces de 90 grados. Entonces observemos que un cuadrado, al ser equilátero, cumple la condición de ser rombo. Entonces todo cuadrado es rombo, pero no el recíproco. No todo rombo es cuadrado como el que dibujé aquí. Y también cumple la condición de ser equiángulo, o sea, la condición que cumplen los rectángulos. Eso quiere decir que todo cuadrado es rectángulo, por cumplir la definición, pero no todo rectángulo es cuadrado, como el que dibujé aquí. Entonces esto responde la pregunta. ¿Es el cuadrado rectángulo y rombo a la vez? La respuesta es afirmativa. Vamos a hablar ahora de algunos elementos de la circunferencia y el círculo. La circunferencia de centro O y radio R, donde R es cualquier número real positivo, es el conjunto de puntos del plano cuya distancia al punto O es igual al radio. Hay que aclarar que este punto O debe estar en este plano, debe estar en el mismo plano. Entonces, desde la definición, vemos que la circunferencia es un conjunto de puntos que están a igual distancia de otro punto llamado centro, que lo podríamos dibujar aquí, y esa distancia la llamamos radio. La porción del plano que está integrada por la circunferencia y por los puntos interiores a ella se denomina círculo. Entonces esta es la diferencia entre circunferencia y círculo. La circunferencia es solamente el borde, que es la línea que se encuentra aquí resaltada, mientras que el círculo es el borde junto con el interior. Por eso lo vemos aquí sombreado en la figura. En la circunferencia se pueden definir algunos segmentos que son importantes y algunos elementos. Entonces el centro es el punto O, que es equidistante de todos los puntos del borde, es decir, de todos los puntos de la circunferencia. El radio es cualquier segmento que se encarga de unir el centro con un punto de ella, como el que vemos aquí en la figura. Este sería el radio, este podría ser un radio, aquí yo podría tener otro radio. Una cuerda es cualquier segmento que tiene sus extremos en la circunferencia. Miren que aquí esta cuerda tiene este extremo en la circunferencia y este otro extremo en la circunferencia. Y el diámetro, en algunos textos también llamado cuerda diametral, es una cuerda que pasa por el centro. Observemos aquí que el diámetro tiene dos radios, o sea, el diámetro, si lo denotamos con la letra D, tiene como medida 2 veces el radio. Hay unas rectas que son importantes cuando uno estudia circunferencias. Una recta tangente a la circunferencia es la recta que tiene exactamente un punto en común con la circunferencia, como la que se observa aquí. Esta recta es tangente. Y una recta secante es aquella recta que corta a la circunferencia en 2 puntos, como la que observamos aquí. ¿Cierto? Aquí hay 2 puntos de corte, este y este. Una propiedad importante de la recta tangente es que la recta tangente siempre es perpendicular al radio que va al punto de tangencia. En la circunferencia estudiamos algunos ángulos que son de especial importancia. El ángulo central es aquel ángulo que tiene el vértice en el centro de la circunferencia, como el que observamos aquí. El ángulo inscrito es el ángulo que tiene un vértice en la circunferencia, que sería este, y cuyos lados son semirrectas secantes a la circunferencia. Fíjense que este lado corta en este punto y en este, y este otro lado corta en este mismo vértice y en este. El ángulo semi-inscrito es un ángulo con un vértice también en el borde de la figura, o sea, en la circunferencia, y uno de cuyos lados es una semirrecta secante y el otro tangente. Entonces un lado secante y el otro tangente, como observamos en esta figura. Fíjense que aquí el vértice está sobre la circunferencia, este lado es secante porque corta en 2 puntos, mientras que este lado es tangente porque corta en un solo punto.
La medida del ángulo central es igual a la medida en grados del arco que él subtiende. Si nos devolvemos a la figura anterior, el ángulo central, que sería este, tiene como medida el mismo valor en grados de este arco que él subtiende. La medida del ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida en grados del arco subtendido. Esto quiere decir, si nos devolvemos a la figura anterior y yo le doy nombre a estos puntos, a este lo llamo A este lo llamo B y a este lo llamo C, entonces la medida del ángulo inscrito ABC es igual a la mitad de la medida en grados del arco ADC. Debo poner aquí un punto para denotar el arco ADC en grados. Eso es lo que dice aquí. Y de la misma manera, la medida del ángulo semiinscrito también es la mitad de la medida en grados del arco subtendido. O sea, ocurre lo mismo. Un sector circular es un sector que nos da una porción de círculo. Es decir, que se comprende entre un arco de circunferencia y los dos radios que delimitan dicho arco, que sería como la porción que vemos aquí en esta figura. Eso es un sector circular. Vamos ahora a relacionar un poquito lo que hablábamos al comienzo de polígonos con circunferencias. Entonces necesitamos definir qué es un polígono regular. Un polígono convexo de n lados es regular si tiene todos sus lados iguales, que eso es lo que significa ser equilátero, y si tiene todos sus ángulos iguales, que eso es lo que significa ser equiángulo. En un polígono regular de n lados, sus n lados son congruentes por tener la misma medida, así como sus n ángulos internos. Es un hecho conocido, es un resultado conocido en la geometría que todo polígono regular es inscribible en una circunferencia. Esto quiere decir que sus n vértices están en la misma circunferencia, como los que observamos en esta figura. Aquí tenemos un hexágono regular que está inscrito en una circunferencia. Observen que todos los vértices están sobre la circunferencia y en este caso el segmento que va desde el centro de la circunferencia y cae perpendicular a uno de los lados del polígono se llama apotema. Y aquí tenemos un ejemplo de un decágono regular inscrito en una circunferencia. Un decágono regular es un polígono regular de 10 lados. Recordemos entonces que estos conceptos que acabamos de estudiar son muy importantes para resolver problemas de geometría en el examen de admisión. Es muy importante que todos estos conceptos los estudiemos muy bien, los repasemos y los tengamos muy claros para poder aplicarlos en la resolución de problemas.